gracias. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Tomen asiento. No sé si está prendida la luz de allá del fondo. No. O, bueno, ya creo que la pierna. Y damos gracias al Señor que, si bien algunos no han podido llegar a la casa del Señor, como hermana Keila, hermana Melissa, hermana Camila, pido oración por la hermana Camila porque estos días nos ha sentido muy bien. Y ella dice, bueno, tengo 85 años, es cierto, ¿no? Y bueno, ella estará sobre esta tierra, que Dios quiera que esté. Pero ella, yo fui a orar una noche por ella, 2 noches seguidas fui, y ella le compartió a mi esposa que no se había dado cuenta, pero era como que tenía un manto de muerte sobre ella. Yo dije, Señor, hemos estado orando todos los días por ella, hoy oramos cuando se levantó. El enemigo no está muy contento, ¿sabe? Porque esta semana hemos tenido ayuno y oración. El enemigo no está nada contento. Él ruge. Déjelo que ruja, hermano. Porque el Señor nos guarda de su rugido. Y Él con el rugido nos quiere asustar. Y yo sé que hay cosas que nos dan miedo. Todos tenemos cosas que nos dan miedo, la oscuridad, yo qué sé, no sé, bosque, diferentes cosas que nos dan miedo. Pero el enemigo quiere tenernos aterrados con esto del virus, nos quiere tener con miedo, quiere que nosotros retrocedamos. Pero si el Señor nos ha dejado, hermanas y hermanos, nos ha dejado y nos ha permitido estar en su casa hoy, por ejemplo, es para que nosotros bendigamos a aquellos que están enfermos y que no están con nosotros. Amén. Como compartía la hermana, ya el Señor hace mucho tiempo le había hablado desde ese salmo, hermano. Dios sobró, y gracias a que Dios sobró, ustedes están aquí. Amén. Y algunos no están porque están en cuarentena. Bueno, en el caso de Melissa está con una gastritis aguda. Bueno, mamá con sus problemas, y no sabemos otros hermanos, como Mari, René, no sabemos, otros hermanos no sabemos. También el miércoles pasado estuvo hermano Jordan, estuvo en el culto de oración, en la enseñanza, que ellos estuvieron también cuarentenados. No tuvieron el virus, pero Jordan estuvo en su trabajo en contacto y estuvo cuarentenado también, o sea que prácticamente todos hemos estado rodeados. ¿Sí? Pero el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, amén. Y estábamos orando por toda una familia que está contagiada. Son unos pastores de allá, de Toledo, Viñoles de apellido, y uno es Pablo y el otro es Andrés Tocayo, con sus respectivas familias, y los padres de ellos estaban en CTI, pero gracias a Dios están mucho mejor. Amén. Porque hemos estado orando, estas peticiones han estado allí en el cuaderno de oración, ha estado en el WhatsApp de la iglesia, y nos sentimos bendecidos a ver que el Señor nos está oyendo y que el Señor todavía aparentemente quiere que sus siervos estén sobre esta tierra. Mire, hermana y hermano, cuando el Señor permite algo en nuestras vidas de ese tono, que nos lleva a un CTI, que nos lleva al borde de la muerte, o que nos lleva a morir y luego volver a la vida, es porque el Señor quiere hacer algo muy especial. Yo creo que cuando Dios levante a esos siervos y siervas que han estado al borde de la muerte, o que estuvieron muertos y ni capaz que ni ellos saben que estuvieron muertos y fueron revividos, mire, Dios los va a usar de una manera tremenda, de una manera tremenda. No van a estar más débiles, no van a estar más débiles. Todo lo contrario, en Dios van a estar mucho más fuertes. Nosotros conocemos con mi esposa, están mucho más fuertes. Y Dios les va a usar grandemente para la gloria de su nombre. Amén. Estamos y contentos porque cada uno de ustedes está esta tarde
No solamente nos mueve el hecho de que nosotros hicimos delante del Señor una promesa de servirle y nos ha traído hasta acá, por eso lo hacemos, pero también lo hacemos porque sabemos que ustedes tienen una necesidad. Yo les quiero decir que si ustedes no vinieran, nosotros igual estaríamos. Amén. Porque ya nos ha tocado en alguna oportunidad estar solos, no acá, estar solitos, orar, esperar a ver qué sucede, ¿no? Pero Dios les permite a ustedes tienen el anhelo, el deseo de venir a estar en la casa del Señor. Ninguno está por obligación, sino porque anhelan venir a la casa del Señor. Y eso es glorioso y eso es maravilloso. Amén. Y bueno, como nosotros pensamos, porque así se nos enseñó, así sea por uno. Amén. Porque por ese uno Cristo murió. Amén. Por esa alma Cristo murió. Y si fuera por uno tendríamos que nosotros venir a predicar y a enseñarle la palabra de Dios. Porque Dios tiene interés de que ese uno entre a la gloria. Amén. ¿Me debe entender? Yo conocí un testimonio de un pastor que estaba en Brasil, era brasilero, hace años de esto, y él tenía una iglesia multitudinaria. Y Dios le mostró que tenía que dejar su iglesia, venirse para el Uruguay, a un pueblito del interior. Y él obedeció. Y vino a trabajar con pocas personas. Pero lo más tremendo de todo es saber cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios. Ya sea una iglesia grande, una iglesia pequeña, abajo de un árbol, una carpa, en un rancho, acá de 4 paredes, el lugar que sea. Uno está en el centro de la voluntad del Señor. Amén. Yo quiero compartir un salmo que he estado también compartiendo, Salmo 1. Yo quiero decirles una cosa que ustedes se la graben. Cuando hay una promesa de Dios en la palabra, siempre hay un requerimiento de nuestra parte. Siempre hay algo que debemos de hacer. No porque Dios va a cumplir su palabra así, porque necesita. Dios no necesita de nosotros para hacer absolutamente nada. ¿Ah? Pero cuando leemos las promesas de Dios, encontramos nosotros que siempre hay siempre, no me sale la palabra, pero siempre hay algo que Dios dice, bueno, ¿no? Una demanda. Una demanda. Dios bendice. Dios dice, mira, yo te voy a dar esto, voy a hacer esto, pero hay una demanda. En todas las promesas de Dios hay una demanda para nuestra vida. Y como yo les decía al principio, a veces nosotros le golpeamos la mesa a Dios y le decimos, respóndeme porque tu palabra dice tal cosa. Y Dios nos dice, pero tú estás llevando adelante mis demandas, lo que yo te estoy pidiendo. Hay tremenda promesa, además más de 3.600 promesas en la palabra de Dios, y todas ellas tienen una demanda para quien las quieren obtener. Realmente, hermanos, la palabra del Señor, los días he estado leyendo, escuchando a unos predicadores, a un pastor, y ha sido muy buena enseñanza, muy buena provisión de enseñanza. Vamos a mirar el Salmo 1, ¿sí? El Salmo 1, ahí justamente habla de los justos y los pecadores. Es el título puesto allí, si llegan a tener frío o algo, cierran la ventana, en fin. Justamente el título que le pusieron, el título no es de inspiración divina, lo pusieron los traductores, el justo y los pecadores. Pero usted podría ponerle otro título que tenga referencia con lo que dice, ¿no? Va a poner un título disparatado. Pero justamente habla del justo y de los pecadores, el Salmo 1.
¿Sí? Y aunque parezca insólito, este Salmo 1, como en muchísima parte de la Biblia, en sus primeros versos que vamos a leer, habla de la justificación por la fe. Dice, no, pero pastor, estaban en el tiempo de la ley, sí. Pero dice la palabra que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Y encontramos esa verdad a todo lo largo de la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso, el Señor le dio la circuncisión como señal. No le dio la circuncisión como señal de otra cosa, no. Le dio como señal la circuncisión. Amén. Como señal del pacto. Pero Abraham creyó a Dios. Y Dios lo contó como justo. Y nosotros vamos a ver en estos pasajes, capítulo 1, versículo 1, vamos a ver, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A la única persona que yo conozco que no hizo esto es el Señor Jesucristo. Al único. Y Dios dice, bienaventurado. Cuando habla de varón también habla de las hermanas. El varón que no anduvo, ni estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir la silla de los escarnecedores? Que estuvo en la posesión de criticar, hablar mal de otras personas. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí puede estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él no tuvo pecado. Pero sí también puede estar refiriéndose a la justificación por la fe. Porque cuando nosotros somos justificados por Dios, mediante la obra de Cristo, cuando Dios le mira a usted y me mira a mí y ve a los hijos de Dios que realmente han nacido de nuevo, ¿cómo nos ve? Inocentes. Porque Cristo en la cruz cargó el precio de los pecados, de las enfermedades de toda la humanidad. Y dado que el precio de lo que nosotros tenemos que pagar fue pagado por Cristo, ahora Dios nos mira, nos ve como justos. Pero ya vemos en los tiempos de los salmos de David que Dios, el Señor, está mirando y está diciendo, estas personas son justas. Estoy mirando a estas personas como justas, como bienaventurados. ¿Cómo el Señor nos ve? Como nuestros pecados fueron borrados. Dice la palabra que Dios no tiene memoria, Dios olvidó ya nuestros pecados. Los que siempre estamos recordando el pasado y el que siempre está dando manija es el enemigo. Pero Dios olvida. Dios se olvidó, echó nuestros pecados al mar del olvido. Y a nosotros nos cuesta creer, pero dentro de los atributos de Dios es tan grande y todopoderoso nuestro Dios que Él olvida. A nosotros nos es difícil olvidar. Yo diría que casi imposible. Porque quizás algo que nos pasó, que hicimos hace muchos años atrás, un día pasa algo similar y ahí vino a nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque olvidar es divino. Amén. Olvidar es divino, es de Dios. Olvidar es de Dios. Pero cuando nosotros recordamos nuestra vieja vida, cuando nosotros recordamos cómo éramos antes,
No sé si usted se siente avergonzado, pero a veces yo me siento avergonzado. No es porque yo me dé por la cabeza, ni esté maquinando, ni me esté lamentando, no. Pero a veces me vienen a la memoria cosas que, la verdad, me hacen sentir avergonzado delante del Señor. Sin embargo, Dios dice, ¿qué cosa? Yo ya lo olvidé. Porque es Dios. Pero nosotros no lo podemos olvidar. Si bien es cierto que Dios se encarga, hermanos, de perdonarnos, de sanarnos, hace posible que cuando yo recuerde, no me duela. Hermana y hermano, si usted cuando recuerda el pasado le duele todavía, es porque todavía no ha sido sanado por el Señor. Ha sido perdonado. O quizás le está costando creer que el Señor le ha perdonado a través de la obra redentora de la cruz. Y todavía recuerda. Y todavía le duele. Yo agradezco al Señor por su misericordia, porque tuvo misericordia de mi vida sin conocer esta verdad. No solamente Él me perdonó, sino me sanó también. Y hoy puedo mirar al pasado, más allá de que me pueda sentir avergonzado por algunas cosas que hice delante del Señor. Puedo recordarlo sin dolor, sin que me duela, sin que me afecte. Miren, eso es algo que solamente Dios hace. No lo hace un psicólogo, no lo hace las pastillas, no lo hace un psiquiatra. Eso lo hace nuestro Creador. Eso lo hace el que nos hizo y el que nos formó. Eso lo hace Él. Ahora, bienaventurados somos nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado, y porque el Padre nos ve a través de la obra de Cristo. Amén. Y nos ve, dice la palabra, santos y justos. Amén. Pero dice algo más, sino que en la ley de Jehová está su dedillo. ¿Vio que yo le dije que frente a cada promesa hay una demanda de Dios? Y en este caso hay un consejo de Dios que usted lo va a encontrar en muchos lugares de la palabra, que Dios le aconseja a determinadas personas, como en el caso de Josué, por ejemplo, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanas y hermanos, ¿en qué está nuestro deleite? ¿En qué cosas nosotros nos deleitamos? Conocen el dulce de leche, pero no me estoy refiriendo a comida. Me estoy refiriendo a las cosas de este mundo, a la carne, a esas cosas que nos deleitábamos cuando estábamos en el mundo perdido. Todavía nos seguimos deleitando. No podemos protestarle al Señor de que Él nos trate como justos cuando todavía nosotros nos seguimos deleitando en nuestra mente y en nuestro corazón de aquellas cosas que nosotros vivíamos cuando estábamos en el mundo. Miren, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que hay hombres cuyos pecados se le van a hacer patentes mientras esté en esta tierra, pero otros se le van a hacer patentes frente al juicio. Eso enseña la palabra de Dios. Mire, yo no quiero ni que me sean patentes ni en esta tierra ni en el juicio. Que ustedes estén allí y que vuestros pastores, señores, señoras, si tú has llevado una vida de pecado, tenías este pecado oculto y habías hecho ocultamente esto toda tu vida. No, ni aquí tampoco. Prefiero caer de rodillas delante de Dios. Amén. Que Él me limpie, que Él me purifique, que me santifique, que si hay cosas ocultas en mi ser y en mi corazón, Él las quite. Si hay cosas que no puedo derrotar, que no puedo vencer, que Él me dé la fuerza espiritual para poder hacerlo. Si tengo que orar, si tengo que hacer vigilia, si tengo que ayunar, pues hagámoslo. Amén.
Son las armas que nosotros tenemos. Qué bueno cuando nosotros encontramos nuestro deleite en la ley de Dios. ¿Sabe que la persona que tiene deleite en la ley de Dios medita de día y de noche en la palabra de Dios? Siempre está allí la palabra de Dios. Otros de repente están en otra cosa, pero uno está con la palabra de Dios. Miren, hermanos, deleitarse en la palabra de Dios de día y de noche fue lo que el Señor le mandó a los reyes, que le mandó a los jueces, que nos manda a nosotros, que le mandó a los que estaban allí, porque el libro de los Salmos es el cancionero del templo, a los que iban al templo, a los mismos cantores que tocaban los instrumentos. No pensemos que es fanatismo pensar día y noche en la palabra de Dios. No pensemos que es fanatismo irnos del grupo y ponernos aparte a leer la palabra del Señor. No pensemos que es fanatismo apagar la televisión, el cable, la computadora, lo que sea, y ponerse a orar y a meditar. No es fanatismo. Porque cuanto más nosotros lo hacemos, más riqueza espiritual tenemos para nuestra alma. Y la palabra del Señor tiene ese gusto tan maravilloso que uno dice, no quiero, pero cuando uno comienza a probar, no sé si a ustedes les pasa con alguna comida, cuando usted empieza a probar, no puede parar de comer. Y con la palabra del Señor pasa exactamente lo mismo. Cuando usted prueba la palabra y comprueba la palabra y ve que es una palabra viva, que Dios le habla hacia sus necesidades, que Dios le muestra cómo está la condición de su alma y de su corazón. Entonces cuando uno comienza a deleitarse, y a veces uno está leyendo y parece que no puede dejar de leer, no puede dejar de pensar en esos versículos, no puede dejar de pensar en eso que estuvo leyendo, lo que estuvo meditando, en el testimonio, no puede dejar. La verdad, hermanos, qué bueno cuando nosotros tenemos el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento y uno lee una palabra y empiezan a caer los versículos en la mente de otros lugares de la Biblia donde están hablando del mismo tema. Y en su ley medita de día y de noche. Los reyes de Israel, aparte de las leyes del reino, siempre tenían que tener con ellos una copia de la ley de Dios. ¿Para qué? Para meditar en ella de día y de noche, para impartir justicia. Meditar en la palabra de día y de noche, meditar en la ley de día y de noche. ¿Sabe lo que va a salir de su boca? La palabra de Dios. ¿Sabe qué va a salir de su boca? Lo sano, lo de buen nombre, lo que dice la palabra. ¿Sabe qué va a haber en nuestra mente? Pensamientos puros. Pero ¿sabe qué? Para esto hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Cuanto más usted lee y medita la palabra del Señor, más usted se va a dar cuenta que quiere. Más quiero. Porque es así como sucede. Y dice que la persona que es contada como justo, que tiene ese deleite en la palabra del Señor, su vida será como ¿qué cosa? Como un árbol plantado junto a las corrientes de los aguas. Plantado junto a las corrientes de los aguas. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, ahí está la puerta del fondo, había una ventana,
porque la puerta del fondo estaba en la otra pieza acá donde vivía la hermana, y con mi hermano nos escapábamos de tarde por ahí, con toda la barra que nos escapábamos, porque nuestro padre nos dormía la siesta así, íbamos caminando por la vía para allá, lejos de donde estaban los hornos de ladrillo, no estaba la ruta ni nada, no había nada de eso. Y había mire, lo recuerdo como hoy, había como un tajamar, y había un árbol, un sauce plantado allá en tajamar, donde era para subirse y, ¿no? Y sabe que yo siempre recuerdo, porque me dio miedo aparte, bien, yo qué valiente, tan chico también, y yo veía como las raíces iban hacia el agua y eran como coloradas, así parecían una araña, y yo dije, no retiro más, me asusté. Pero cada vez que leo este salmo o una palabra que habla algo similar, siempre me acuerdo de esa experiencia, de ese árbol que todos nos subíamos y lo jineteábamos, pobre árbol. Pero él estaba verde, había sombra, era un sauce, ¿qué fruto iba a dar? Pero servía para que nosotros chiviáramos. Y se veían las raíces hacia el agua. Por eso estaba bien verde y frondoso. Arruinado, que nosotros estábamos arriba. Pero era con ese vigor, porque estaba cerca de la corriente de las aguas. Tenemos que decir nosotros que esas aguas es la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que estar bien cerca de la presencia de Dios. Tenemos que estar metidos en la presencia de Dios. Amén. Nuestras raíces deben estar en Dios, hacia esa agua. Dios está dispuesto. Falta que nosotros echemos raíces y vayamos y allí estemos conectados con el río de Dios, para que luego la savia pueda fluir por el tronco y llevarlo a las ramas, el árbol pueda estar fuerte y robustecido y tener buenas ramas, y ser como un milagro. Dentro de aquella multitud de ladrillos se ve aquel árbol bien verde. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace que demos fruto? Que podamos nosotros permanecer como la hoja que no cae. Que todo aquello que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios dé su fruto. Que sea prosperado. ¿Qué es lo que hace eso? Que nosotros estemos unidos a las aguas. ¿Recuerdan cuando Jesús maldijo a la higuera estéril? Estaba muy linda la higuera, estaba preciosa, muchas hojas, pero ni un fruto. Quizá le faltaba agua, no sabemos, pero ni un fruto. Así nuestra vida, hermanos. Si no hay frutos, si no se ven en nosotros los frutos del Espíritu Santo, si no se ven los frutos de una vida cambiada y transformada, quiere decir que no estamos conectados a la palabra de Dios. Y ello yo no lo voy a juzgar, es Dios el que juzga. Amén. Es Dios el que ve el corazón. Es Dios el que sabe si usted está cerca de su presencia. Pero no sirve con estar cerca, hay que estar metido, hay que estar bebiendo continuamente. ¿Es que acaso no se puede trabajar y estar bebiendo de las aguas? Sí. ¿Se puede estar en casa? Sí. ¿Puede estar saliendo haciendo un mandado? Sí. Y estar viviendo de las aguas, continuamente conectado a la presencia de Dios. Es más, siendo celoso, diciendo al Señor, yo no me quiero desconectar de tu presencia. Yo no quiero desconectarme de tu presencia por nada. Y si algo ocurre, Señor, una tentación, una dificultad, un problema, que tú me ayudes para que yo jamás me desconecte de ti. Amén. Muchas veces venimos con la cabeza baja y los brazos caídos.
cuando vamos a determinado lugar a hacer algo. Y es por esto, porque no hemos estado conectados con la presencia del Señor. Pero qué gozo hay en nuestro corazón cuando nosotros vamos a hacer determinadas cosas, ya sea un servicio para Dios o algo, un servicio para nuestra familia, para la iglesia, para nuestro hermano, para un vecino, para quien sea, para nosotros. Y allí vemos que es prosperado. Cuán gozoso nos sentimos, ¿no es cierto? Cuán alegre, cuán felices, cuánta gloria le damos a Dios. Decimos, ay Señor, yo quisiera que todo siempre me prosperara así, pero hermano, el secreto está en la palabra de Dios. No está en las emociones. Las emociones las tenemos y si Dios las toca, las emociones que las toque, porque Dios nos creó de esa manera, no podemos sacar las emociones ni debemos. Amén. Amén. A veces están allí, Dios nos toca y a veces lloramos, a veces podemos saltar, reír, no sé, lo que Dios haga. Pero acá está hablando de un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos pensado hacer determinadas cosas en el ámbito que sea. Primeramente, deleítate en la ley del Señor. Amén. Deleítate en saberla. Deleítate en meditarla. Pero deleítate más en cumplirla. Deleitémonos más en cumplir la palabra de Dios. Deleitémonos más en hacer su voluntad. Amén. Dice que su fruto no cae. Yo me acuerdo que nosotros teníamos aquí en el fondo unos duraneros que no estaban curados y claro, cada vez que venían los frutos, pero se empezaban a caer. Porque el árbol no estaba curado, no estaba en condición. Hermanos, pide al Señor que nosotros podamos estar en esa sublime condición de estar unidos íntimamente a la presencia de Dios. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿qué es lo que le distrae a usted de la presencia de Dios? Yo me acuerdo que en un lugar, cuando estuve predicando, hablé de los informativos y hablé de las telenovelas turcas. De las personas que miran el informativo de mañana, miran el informativo de tarde, miran el informativo de tardecita, miran el informativo de repetición de la noche. Y no conforme a eso, escuchan en la radio o miran los informativos de los canales internacionales. ¿Y cuándo va a orar? Con la excusa de que quiere saber cómo está el mundo, amigos. Se pasa escuchando los informativos, está bien informado, pero está alejado de la presencia de Dios. Lo mismo dije de la comedia turca, después me dijeron en broma, ¿no? Pero ¿cómo va a decir eso el hermano? Tiene que informar, hablar con nosotros primero antes de hablar de semejantes cosas. ¿Cómo va a hablar contra las comedias turcas? Me dice. Y a veces nuestro día se va pasando y llega a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y todavía no hemos tenido nuestro tiempo con Dios. Qué tremendo, ¿no? Que más tarde, que primero hago esto, que cosa lo otro. Y eso otro puede esperar. Yo sé que cuando los nenes tienen hambre, hay que hacer la mema, los nenes no pueden esperar. En ese momento no me puedo poner a hablar. Pero después que los nenes se duermen, después que está todo tranquilo. Es un ejemplo. No creo que ninguno de nosotros tengamos tiempo para no orar y no estar en la presencia de Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios de madrugada. No tenemos problema de estar con el celular, de estar con la computadora horas, mirando el cable horas, pero cuando llega el momento de orar, qué horrible. 20 minutos, 15 minutos. No es importante la hora que oremos, el tiempo que oremos no es importante, y no es importante tampoco la posición, es cierto.
Pero ¿cómo vemos tan importante ver 5 horas en la televisión? No vemos tan importante 5 horas estar en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que sería nuestra vida espiritual si tuviéramos 5 horas todos los días en la presencia de Dios? Ni se lo imagino. Bueno, capaz que esté hasta 5 horas por día en la presencia de Dios. Si lo hace, que Dios le bendiga y que va a estar bien. Pero si nosotros habitáramos en la presencia de Dios, nuestra vida sería mucho mejor. Pero a veces nosotros vamos pasando el día, que después de esto, después de lo otro, después de aquello, después de esto, y vamos dejando, nos vamos peloteando, sabiendo que tenemos que ir al lugar de la oración, y vamos tomando determinadas cosas que son válidas en el hogar. Cuidar a los chiquilines, atender al esposo, miles de cosas. Pero sabemos que hay cosas que nosotros las podemos dejar para después. Y no lo hacemos. Porque no estamos habituados a deleitarlo en la ley de Dios. No estamos acostumbrados y adaptados a beber de las aguas. Preferimos que nuestros frutos sean frutos escasos, que nuestras hojas verdes se caigan y que no seamos prosperados. Mire, yo reprendo ese espíritu de conformismo. Hace poco, voy a decir, mi esposa tuvo unos exámenes y sacó 12. ¿Qué le parece? Examen de medicina. Gloria a Dios. Y yo digo, hermanos, yo creo que todas las personas son capaces. Yo siempre le digo a mi hija, yo creo, siempre le he dicho, tú eres una persona muy capaz. Yo creo que todos son capaces. Y creo que Dios está mirando y nos está diciendo, sí, son capaces. Mi esposa, ya a la altura de la vida que estamos, dando exámenes de medicina, salvándolo con el puntaje máximo. ¿Por qué? Y yo estaba feliz por ella, obviamente por los 12 puntos, pero estaba feliz porque ella propuso superarse. ¿Me entiendes? Superarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. En lo espiritual tenemos que superarnos. Superarnos. Aprendimos sobre el Salmo 91, pues estudiemos el 92. Aprendimos el 92, miramos el 1, o miramos el Salmo 1, miremos el Salmo 2. ¿Qué se piensa cómo aprendimos nosotros? Si bien tuvimos tiempo que se nos enseñó teología pastoral, la vida de Pablo, se nos enseñaba en la iglesia, pero yo les voy a decir una cosa, mucho lo aprendimos de estar ahí, leyendo, investigando, preguntando, mirando los comentarios bíblicos. En ese tiempo no había internet, no había celular, no había nada. Ahora usted pone en Digo Google ahí lo que quiere saber y le salta. Para saber si es cierto o no, pero en fin. Superarnos, hermanos. Si nuestras raíces ya están en Dios, que vayan más profunda. Amén. Que beba más agua. Si estamos dando frutos, pues demos más frutos. Que estemos realmente florecientes como este árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Es una bendición ver cuando hay hermanos y hermanas que parece que cada cosa que llega a las manos, Dios lo bendice de forma extraordinaria. Gloria a Dios. Todo lo que hace, tenemos que ponernos siempre como dijiste, todo lo que hace va a ser prosperado. Sí. Pero hay demandas. Hay demanda. Tenemos que cumplirlo. Es deleitarnos en la ley de Dios. Es estar junto a las aguas de la presencia de Dios. Y usted me dice, pero yo no siento la presencia de Dios. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia que para conocer a Dios hay que sentirlo? Para experimentar a Dios hay que sentirlo. Dios está. Si nosotros tenemos la actitud correcta del corazón, Dios está con nosotros, sintamos
pues nos sintamos. Amén. Muchas veces nos sentimos, pero no porque nos sintamos no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Está con nosotros, porque Él lo ha prometido. Amén. Dice, y comienza a hablar de los malos, ¿no? Que los malos somos como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe que no sé si sabe lo que es un tamo, pero son como unos pastos secos que van por el desierto, que muchas veces se prenden fuego porque con una gota de agua nomás que pase por esa gota del sol se prende en fuego y el viento lo lleva para donde quiere. Así son los malos. Así son aquellos que no obedecen al Señor. Como nosotros antes de obedecer al Señor, son llevados para cualquier lado. Viene un católico y lo lleva para allá un bandista. Para allá, va para acá, va para allá, fulano, cualquier cosa le viene bien. Son destruidos, hemos sido destruidos estando en el mundo. Hemos sido como el tamo. Sabemos muy bien cómo es esta situación, como nosotros la vivimos. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el día del juicio. Ponga atención a eso. Habrá un juicio. ¿Sabían? Sí. ¿Sabía un día usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios? Y vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras. ¿Sabía? Sí. De lo que pasó con nuestros hijos, de lo que hicimos con nuestra casa, con nuestro trabajo, si tuvimos una profesión, si no aprovechamos las oportunidades que Él nos dio, si dijimos nada, ¿para qué? No se levantarán los malos en el juicio. Por cierto, que aquellos que hemos creído en el Señor hemos sido justificados por Él. No estamos en esta posición. Pero aquellos que son malos, aún sabiendo y conociendo al Señor como el equipo de Jesucristo, sabían quién era el Señor, pero lo entregaron a Pilato por envidia. Dice, Pilato mismo dice, sé que lo entregaron por envidia. Las autoridades religiosas lo entregaron por envidia a Jesús. Estaban, de cierta manera, ellos siendo un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpliera. Pero fue por envidia de los principales sacerdotes, de la gente del Sanedrín, de los fariseos. Fue por envidia. Los malos no se levantarán en el día del juicio para señalarle a usted ni para señalarme a mí. Porque la palabra dice que no podemos juzgar, no podemos nosotros juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Y el único que juzga con justo juicio es Dios, es Jesucristo. Cuando estemos ante la presencia del Padre, Él juzgará. Pero los malos no nos van a juzgar. Como Satanás en esta hora dice que Él es el acusador de los hermanos. Y está en la presencia del Señor acusándole a usted, acusándome a mí, diciendo, mira fulano, mengano, mira lo que haces, un talito, y a vos te parece, pa. Es llamado el acusador de los hermanos, pero en el día final, el malo no se levantará, no nos podrá señalar, porque nosotros, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, que los malos no nos van a poder señalar jamás, y menos en el día del juicio. Y dice que los pecadores tampoco se levantarán en la congregación de los justos. El Señor se encarga de proteger a su iglesia. El Señor se encarga de proteger a sus hijos. El Señor se encarga de limpiar su era. Y si alguno que se hace transformado, que se hace regenerado y que se quiere hacer pasar por hijo de Dios, el Señor sabe muy bien. Y así, si viene a hacer daño, así el Señor lo va a sanar. Así el Señor lo va a quitar. Así el Señor se lo va a llevar. Porque los malos, los pecadores no se levantarán en la congregación. Ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. ¿Para qué? Para dividir, para deshacer, para romper, para blasfemar. Para eso. ¿Sabe que detrás de eso hay un espíritu del diablo?
usa a la persona para venir a hablar al oído de los hermanos, de la congregación, de los siervos, para traer división. Pero no se levantarán los pecadores, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermano, Dios conoce mi camino. Usted es justo delante del Señor. ¿Ha sido justificado por el Señor? ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Él sabe bien que nuestro camino hasta acá no ha sido nada fácil. Ha sido muy cuesta arriba, había muchas piedras. Nos hemos tropezado muchas veces. El Señor conoce nuestro camino. Amén. Conoce su camino, conoce mi camino. Él nos está mirando. ¿Sabe que escuchamos con Betty el día de hoy un conferencista que habló sobre un tema que la verdad que yo me saco el sombrero, si quieres el paso después, sobre el tema del dolor? Jesús fue un varón experimentado en quebranto, ¿sabes? Que muchas veces hay personas que Dios llama para sufrir, con un propósito, no a sufrir para hacerles un mal, sino para, como el valor de dolores y experimentado en quebranto. Él conoce su camino, hermano, Él conoce mi camino. No piense que Dios le ha abandonado, que Dios le ha dejado en esta circunstancia. Mientras usted permanezca debajo de esa sangre divina, en esa obra, creyendo en esa obra de Cristo, el Señor conocerá su camino, pero dice que la senda de los malos perecerá. Los malos tienen la oportunidad de arrepentirse delante de Dios. Amén. Los malos tienen la oportunidad de volverse al Señor. Tienen la oportunidad de cambiar su vida, de ser justificados, de que el Señor pueda ver sus caminos. Pero si no es así, la senda de los malos terminará en la perdición eterna, porque el infierno, mis hermanos y hermanas, es una tremenda realidad descrita por la palabra de Dios. Le voy a decir una cosa. Usted no tome en cuenta ese que está decolorado con los cuernitos y la cola y todo de rojo y con dientes grandes. Usted no lo tome en cuenta. Porque nadie sabe cómo es él. La palabra dice que él era un querubín creado de hermosura, acabado de hermosura. Esa imagen se creó en la Edad Media. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la gente sabía que él existía y buscaban la manera de vencerlo, de derrotarlo. Entonces, como ellos pensaban que el talón de Aquiles de él era el orgullo, por eso Dios lo echó de la presencia de Dios por el orgullo, ¿no es cierto? Me recuerdo todo. La gente en esa época pensaba que el talón de Aquiles era de Lucifer, era la fealdad, el ser feo, horroroso, espantoso, como él era bello y orgulloso, mostrarlo desagradable para que él huyera. Por eso se creó esa imagen. Pero él no es así. Se puede presentar también, no digo no. Pero él no es así, esa imagen que nos han vendido, de ese ser con cuernos rojos. Es una imagen burlona, hecha en la Edad Media para hacer huir a Satanás. Pero solo me parece que hay pocas cosas que hacen huir a Satanás, es el nombre del Señor, amén, la sangre de Cristo, cuando alabamos a Dios. Amén. No creo que burlándose de Satanás alguien pueda hacerlo huir, al contrario, tengamos cuidado.
pero el camino de los malos termina ahí. La calle de los malos termina ahí, en la perdición, en el infierno eterno. Que allí estarán los demonios, que no sé cómo son, los ángeles caídos. Mire, cuando yo supe esta verdad hace poco me quedé pensando, porque hay muchos, dicen que han ido al infierno y vieron a muchos con cuernos. Pero eso es una invención humana, me hace pensar. Yo ni siquiera, y usted ni siquiera nos imaginamos cómo será ese lugar de perdición, tan horroroso, que no se va a poder salir de él. Entonces más vale que andemos por el camino de los justos, que seamos justificados por Él y estemos metidos en su presencia, dando fruto, porque si no nuestro fin será la perdición eterna. Y dice la palabra que allí no hay vuelta. Las oportunidades las tuvimos mientras estuvimos acá. Si no las aprovechamos, cuando salgamos de esta vida, no va a haber ya más oportunidad de reclamar, porque el Señor conoce la senda de los justos. ¿Hacia dónde es la senda de los justos? Hacia arriba. Pero la senda de los malos perecerá en un infierno eterno de dura aflicción, sufrimiento y dolor. Estaba pensando en estos días, todas estas personas que han partido a la eternidad, Señor, orando por todo lo que está en el CPI, que puedan tener la oportunidad de arrepentirse, de volverse al Señor, partir con Él. Porque si no, nosotros en ese estado de coma no sabemos qué pasa. Quizás esa persona en algún momento recibió el mensaje que ahí el Espíritu Santo está haciendo recordar. No sabemos qué es lo que pasa. Pero por lo menos mi oración es, Señor, que tengas misericordia de alguna manera en tu sangre. Alguien que esté allí cerca, no sé, que pueda partir contigo, Señor. Amén. 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 Por eso, hermano, seamos nosotros bienaventurados, hermanos. Amén. Seamos nosotros de los que estamos dando fruto y que nuestras raíces estén metidas en el agua de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Seamos de los que vamos por el camino justo. Y están gritándole a los que van por el camino del mal que vengan al Señor, pero no nos apartemos del camino justo. ¿Amén? Si usted en estos días ha estado ahí, que parece que se va a ir del camino de los justos, pídale el auxilio del Señor esta noche. ¿Eh? Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu bendita y santa presencia, por estar en esta noche reunidos, por escuchar